Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Sean bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy traemos un tema súper poderoso. Ciencia no es profecía. ¿Qué te parece? Wow, tan solo el tema ya deja pensando, porque esto es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Se está mirando mucha acerca de este tema, mucha verdad, pero también mucha falsedad, porque creo que ahí hay una confusión, ¿no? Sí, es un tema definitivamente controversial, pero creo que va a ayudar a mucha gente que tal vez le ha pasado. Yo creo que todos los que se van a conectar y ver este podcast se van a identificar con lo que vamos a hablar, porque es algo que está pasando en todas las iglesias, y tiene que ver con lo profético, tiene que ver con los profetas de hoy en día, muchos que están operando en el don de ciencia. Esto es algo que años atrás, por ejemplo, cuando yo era niño, no se miraba, era muy raro, rarísimo que alguien fuera usado por Dios en ciencia, pero hoy en día se están levantando muchos profetas que se están moviendo en el don de ciencia, y yo creo en estas cosas. Aquí quiero dejar esto bien claro, que nosotros creemos en los profetas, creemos en el don de ciencia, pero creo que hay cosas que se tienen que hablar para que el pueblo entienda, porque, bueno, han estado pasando cosas que tienen que ver con los profetas, tienen que ver con el don de ciencia, que están dejando a mucha gente confundida Sí, y hasta cierto punto herida. Por sí. ejemplo, hoy en día es muy común invitar a un profeta, gloria a Dios por eso, que aquí han venido varios y han sido de mucha bendición, pero es común que una iglesia invite a un profeta y que el profeta te dé una palabra profética, o que te diga algo, ¿no? Y por ejemplo, puede acercarse y te puede decir, Dios me dice o te veo, que el día de ayer estuviste orando a las 3 de la madrugada en tu cuarto solo y estabas hincado al lado de la cama, y te dan cosas así, muy específicas. Te pueden decir hasta el número de teléfono, seguro social, Sí. o decirte algo como tienes un dinero guardado abajo del colchón. Bueno, te dicen cosas muy específicas, pero lo tremendo es que te están revelando cosas que nadie sabe, ¿no? Cosas que Sí, solamente tú y Dios saben. sí, Y lo más tremendo es que entre lo que te están diciendo, de repente como que sueltan una profecía, porque la palabra de ciencia tiene que ver con el pasado y con el presente. O sea, te revelan cosas del pasado o cosas del presente, pero la palabra profética tiene que ver con cosas del futuro. ¿Verdad? Por ejemplo, te puede decir, abajo del colchón tienes $500 y el Señor me dice que te van a regalar un carro. O el Señor me dice que vas a comprar la casa que estás esperando. Entonces, te dan algo secreto que nadie sabe, lo revelan, y luego de repente te sueltan una profecía, pero pasa el tiempo y la profecía no se cumple. sí, No se cumple. Y ahí es donde uno dice, ¿qué pasó? sí, ¿Qué pasó? O sea, ¿mintió Dios? ¿Qué pasó? ¿Era un sí, profeta falso? O en realidad, ¿qué es lo que pasó? A mí me ha pasado esto, con profetas de renombre, que si no voy a decir los nombres, obviamente, para no quemar a nadie, pero a mí me han dicho cosas así exactas, cosas que nadie sabía, eh, y me han dado profecías junto con esa palabra de ciencia, pero la profecía no se ha cumplido. Y así como a mí me ha pasado, bueno, aquí en la iglesia le ha pasado a mucha gente. He conocido personas en otras iglesias, aún donde viajo, aún pastores que también les han profetizado, les han revelado cosas tan específicas, pero no se cumple. Entonces aquí entra como un signo de interrogación y uno se queda patinando, se queda en el aire y uno dice, alguien explíqueme, porque en realidad no sé
qué es lo que está pasando. No sé si a ti te ha Sí. pasado una Sí, experiencia no, así. a mí también me ha pasado, varias ocasiones me sucedió de que también recibí palabra donde no se cumplió y no se ha Sí. cumplido y sí, uno queda como, pues si era Dios hablando y viene esa como confusión en la mente que, pero ¿por qué, Señor? Pero si eras tú hablando por medio de él, ¿por qué no? O algo que ni al caso era y o sea, uno se queda patinando en la mente. Y yo creo que lo confunde uno más es que cómo te dio el número de teléfono, Sí. cómo te dio la dirección donde sabías, donde vives, cómo sabía. Uno se queda, o sea, en realidad tiene que ser Dios. O sea, nadie sabe eso. O cómo sabía que tenía $500 debajo del colchón. O cómo sabía cuánto dinero traía en la bolsa. O sea, cosas así bien específicas, bien tremendas. Pero cuando te sueltan la palabra profética no se cumple. Ahora, yo puedo hablar de muchos casos que han pasado aquí en la iglesia, con profetas que hemos traído, eh, casos que han pasado en otras iglesias, profetas que hemos ido a ver, porque yo creo en lo profético y Sí. siempre que viene un profeta, bueno, yo estoy a la expectativa de recibir una palabra profética, de que Dios me hable, que Dios me direccione, porque yo creo en esto. Sí. Yo mismo me muevo en ocasiones en el don de profecía. Entonces, a mí me motiva todo esto, pero sí, yo puedo dar un montón de casos que han pasado aquí en la iglesia que nunca se han cumplido. Entonces, uno como que se queda pensando, y lo más tremendo que cuando viene la gente con uno como pastor, tal vez haya pastores que se van a identificar con esto, porque la gente viene y te dicen, oye, pastor, pero el profeta me dijo exactamente, o sea, Dios le reveló mi nombre, le reveló mi dirección, le reveló el color del carro que tengo, le reveló el nombre de mi esposa, de mis hijos, pero la palabra que me dio no se cumplió. En sí es lo contrario que lo que me dijo. Sí. Entonces, ¿qué hace uno así como pastor? Me acuerdo la primera vez que pasó esto, fue algo bien fuertísimo, que ni lo voy a decir, pero fue un testimonio bien bien feo de una profecía que se había dado con nombres y todo. Y bueno, no se cumplió, ni se podía cumplir porque pasó una tragedia fea. Entonces, cuando vienen las personas conmigo y me preguntan, pastor, ¿pero qué pasó? Explíquenos. O sea, si Dios ya lo había hablado. Entonces, como que viene una confusión bien fuerte. Y esto no solamente ha pasado aquí, ha pasado en muchas iglesias. Y esto lo vemos cada vez más porque hay tantas personas fluyendo ahora en el don de ciencia. Yo creo que como cristianos debemos de entender que primeramente el don de ciencia no es el don de profecía. Don de ciencia no es profecía. Por eso le puse así al podcast, ciencia no es profecía. Debemos de entender esto y yo creo que todo creyente debe tener claro esto, que el don de ciencia no es el don de profecía. ¿Qué quiero decir con esto? Que no porque alguien te reveló un nombre, significa que tiene una palabra profética para ti. Son dos cosas completamente diferentes y ahorita vamos a entrar más en el tema, pero esto es lo que quiero que se quede en nuestras mentes por ahora. Ciencia no es profecía. Creo que ese es algo importante porque ahí es donde está la confusión de que muchos, tristemente, como cristianos debemos de saber que no es lo mismo, pero muchos no saben y piensan Sí. que es lo mismo ciencia que profecía y por eso hoy vamos a mirar que no, que son dos cosas totalmente diferentes. Sí, totalmente diferentes, son dos dones completamente diferentes y yo creo que el pueblo debe de entender esto, tenerlo bien claro, pero ¿qué es el don de ciencia? Para todos aquellos que nos están viendo el día de hoy, ¿qué es el don de ciencia? Bueno, para no meternos en tanto rollo y dar una explicación sencilla, ¿no? El don de ciencia, también conocido como el don de conocimiento, es cuando el Espíritu Santo te revela alguna información secreta, algo que nadie sabe, nomás Dios lo sabe, pero te lo revela. Puede ser algo del pasado, puede ser algo del presente. Por ejemplo, yo he estado en lugares donde, bueno, hay alguien por ahí que tiene el don de ciencia. Aquí en la iglesia tenemos varios que Dios los usa tremendo en el don de ciencia.
es algo impactante, porque ver a alguien fluir en el don de ciencia es algo bien poderoso. Sí. O sea, a mí me gusta esto, ¿no? Pero bueno, el don de ciencia es cuando Dios te revela algo. Por ejemplo, he visto que en ocasiones Dios puede revelarle a una persona que tiene el don de ciencia el número de teléfono de la persona, o le puede revelar tal vez los 4 últimos del seguro social, o le puede revelar la dirección de la casa, Sí. o le puede revelar cuántos hijos tiene, los nombres de los hijos, el middle name que nadie sabe. Sí. O sea, estas cosas, a una persona que tiene el don de ciencia usualmente fluye en este mover. Y es algo muy bíblico. Por ejemplo, cuando Jesús, no sé si recuerdas, con la samaritana, Sí. o sea, le dijo, 5 maridos has tenido, y el que tienes ahorita no es tu marido. Ahora, eso no es algo, no era una profecía, era don de ciencia, era conocimiento. O sea, literalmente el Señor, a través del don de ciencia, de conocimiento, supo los maridos que había tenido, y que el que tenía ahorita no era su marido. Entonces vemos algo muy claro, que tal vez nadie sabe, algo que está oculto, pero una persona con el don de ciencia puede sacarlo a la luz. Sí. Es como meter la mano, sacar algo que está escondido y bueno, revelarlo, ¿no? Eso es ciencia, eso es el don de conocimiento. Ahora, ¿para qué sirve esto? Bueno, yo creo que sirve para probarle a la persona que Dios es real, que Dios es muy real, y creo que cuando esto pasa, la gente tiende a abrir su corazón. Literalmente, si alguien viene y te dice algo que tú sabes que nadie sabe, o sea, que es algo muy secreto entre tú y Dios, o entre tú y tu familia, o algo escondido, pero viene alguien que no te conoce, te revela algún secreto que solamente tú lo tenías bien escondidito. Bueno, la persona usualmente dice, bueno, es Dios, en realidad es Dios que está usando a este hombre. Entonces, abre su corazón. Esto es en realidad poderosísimo. Sí, porque a mí me ha tocado ver personas que están duras, que no quieren saber nada de Dios, Sí. y llegan a la iglesia y el don de ciencias les hablan y le dicen, tú no quieres saber nada de Dios porque te cerraste por esto, y al darles a conocer cosas que solo ellos sabían, se quedan sorprendidos y dicen, no, Sí. ahora quiero conocer de Dios. Y o sea, gente se ha acercado a Dios por medio de eso. Definitivamente creo que todos los dones se pueden usar para el beneficio del cuerpo de Cristo, de la iglesia, para ganar almas. O sea, qué tremendo que alguien que tenga el don de ciencia, Dios le revele alguna situación y le diga a la persona. Y bueno, cuando la persona escuche algo que nadie sabía, pero que ahora otra persona se lo está diciendo, bueno, ahí pueda creer en el Señor, pueda decir, en realidad es Dios quien me está hablando. Eso es poderoso, pero eso es ciencia. Ahora, ¿qué es el don de profecía? Bueno, profecía siempre tiene que ver con el futuro, usualmente tiene que ver con el futuro, y según 1 Corintios 14:3 se usa para edificar, exhortar y consolar. Ahora, siempre me gusta decirlo, y se lo voy a recordar acá a la gente, que es importante entender que los profetas del Antiguo Testamento no son iguales que los profetas del Nuevo Testamento. Hay una diferencia. Los del Antiguo Testamento eran usados para siempre traer juicio. Casi siempre era juicio. Y bueno, Dios se movía de esa forma. Pero ahora estamos en tiempos de gracia, que es otro tiempo. Ya no estamos en el tiempo de ojo por ojo, diente por diente. Ahora es otro tiempo, el tiempo de gracia. Y sí, aunque un profeta puede exhortarte, siempre tiene que hacerlo con la finalidad de levantarte, porque los profetas están para edificar, exhortar y consolar. Aún aquellas personas que tienen el don de profecía. Entonces, la profecía creo que declara lo que viene, declara la voluntad de Dios para la persona. Eso es profecía. Ahora, ¿cuál es el problema que estamos teniendo? ¿No? Sí. Regresamos a eso. Bueno, hoy en día está saltando como una ola de personas que están siendo usadas en el don de ciencia. Y son personas que ven secretos, Dios les revela información, pero muchos de ellos, y lo voy a decir, muchos de ellos no son profetas. No porque usted tenga el don de ciencia significa que usted sea un profeta, ni tampoco significa que
tenga el don de profecía. Porque debemos de entender que son dos dones diferentes. O sea, si yo tengo el don de lenguas, no necesariamente significa que tengo el don de sanidades. ¿Sí me entiendes? Sí. Son dos dones completamente diferentes. Y el don de ciencia, el don de profecía, también son dos dones completamente diferentes. O sea, el hecho de que una persona tenga el don de ciencia y de repente pueda sacar cosas a la luz, Dios le revele secretos, de repente le llegue conocimiento divino o de arriba, ¿no? Conocimiento, cosas que nadie sabe, no significa que es profeta, no significa. Ni significa que tiene el don de profecía, aunque en ocasiones los profetas pueden fluir en estas cosas. No necesariamente la gente que está fluyendo en el don de ciencia significa que sean profetas, lo vuelvo a repetir, o que tengan el don de profecía. Entonces, hoy en día, ese es el problema que tenemos, que muchos están fluyendo en el don de ciencia y se le acercan a la persona y le dicen cosas que nadie sabe, que son ciertas, cosas poderosas. Pero cuando dan la palabra profética, muchas veces inventan. Y muchas veces se atreven a decir, Dios dice, cuando Dios no ha dicho nada. Y es por eso que no se cumple. O sea, literalmente hay tantas profecías que se dan y uno piensa que automáticamente, porque bueno, me dio el nombre, la profecía se va a cumplir. No necesariamente, señores. Don de ciencia es completamente diferente al don de profecía. Entendamos eso de una vez y por todas. Entonces sería que la persona que da el don de ciencias le dice ciertas cosas, siente que porque Dios le reveló eso de dar la palabra profética, pero ya no es ciencia, sino ya es profético y ya se está metiendo en un terreno que no es. O sea, sería así. O sea, el que está dando la palabra tiene que tener cuidado de identificar y no decirlo lo que no es, sino solamente lo de ciencia. Sí, o sea, literalmente hay como la presión de la gente, del pueblo, o muchas veces los que están fluyendo en el don de ciencia sienten como que tienen que profetizar porque Dios les reveló el nombre. No necesariamente, o sea, si Dios te reveló el nombre, pero no te ha dado ninguna palabra profética, cállate, o sea, no digas nada. O sea, hasta ahí quédate, hasta ahí. Claro, ¿verdad? porque es un don totalmente diferente. Wow. O sea, y ese es el problema, que muchas veces este tipo de personas que tienen el don de ciencia sienten la presión de que la gente está esperando una palabra profética, porque hoy hemos relacionado estos dos dones, ¿verdad? Tiene el don de ciencia, es profeta. No necesariamente. Entonces la gente ya vive con eso, van a los servicios y porque ya están diciendo nombres, direcciones, Dios les está revelando cosas así, la gente automáticamente está esperando una profecía, pero ahí es donde entra el error, porque muchas profecías que se están dando no se están cumpliendo. Wow. O sea, literalmente, acá vino una persona que reveló como 50 nombres. 50 nombres, o sea, todo el mundo nombre, y uno se queda, wow, o sea, esto es tremendo. Y yo estoy seguro, porque he hablado con las personas, el 90% de las profecías que se dieron no se cumplieron. El 90%, no estamos hablando que una no se cumplió, el 90% no se han cumplido. En sí, no sé, yo creo la mayoría, o sea, no se cumplieron, sino todas. Es algo muy triste, ¿verdad? Y bueno, yo creo que aquí es donde muchas veces podemos caer en esa confusión. Bueno, ¿por qué si fue tan exacto con lo que me dijo? ¿Por qué sabía tantas cosas de mí? ¿Y por qué la profecía no se cumplió? Y muchas veces, yo he visto gente que pierde su fe. Sí. Yo he visto gente que se desanima, ya no quieren venir a la iglesia. Se apartan. Se apartan. He visto gente que se va al mundo. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, la ciencia fue tan exacta, pero la profecía no. Entonces, mucha gente se aparta, dejan de creer en el Señor. Y aún uno como cristiano de años, como maduro, uno puede también como desilusionarse de lo profético, y tal vez el enemigo puede levantarse y meter cizaña, meter duda o querer meter duda en nosotros y de que lo profético no existe, o que ya no existen los profetas. Pero bueno, yo creo que necesitamos ser muy, muy maduros, porque
Estas cosas están pasando. Es el pan diario. Sí. En todos los lados está pasando. Es más, para probar lo que estoy hablando, si usted me está viendo y le ha pasado algo así, déjenlo en los comentarios. Aquí vamos a ver cuánta gente le ha pasado lo que estoy diciendo. O sea, literalmente esto se está viviendo por todos lados. Gente que fluye en el don de ciencia, pero no en la profecía. Y es algo muy, muy tremendo. Lo podemos ver en las redes sociales. En todas las redes sociales ya está muy, muy común que están dando palabra, y no es, o sea, hay algunos que son profetas de Dios, Sí. o sea, pero, o sea, mucha palabra que no es profecía y por eso mucha gente también ya no cree en el Señor por lo mismo. Definitivamente necesitamos ser muy maduros. Y quiero entrar en 3 cosas que tal vez pueden ser las razones por la cual la palabra no se cumplió. 3 cosas. Aunque la ciencia o la palabra de ciencia haya sido muy exacta, si la palabra profética que le dieron no se cumplió, tal vez tiene que ver con una de estas 3 razones. Por ejemplo, la primera sería la emoción humana. Si la persona que está fluyendo en el don de ciencia, Dios le empieza a revelar que el dinero que tiene debajo del colchón, como dijimos al principio, tiene $500 debajo del colchón, bueno, automáticamente la persona piensa que Dios le está hablando algo de dinero. Dios quiere hablarle a esa persona algo de dinero. Entonces puede soltar una palabra profética que tal vez tenga que ver con lo que está viendo, con la información que recibió, pero muchas veces no es Dios quien está hablando, simplemente la persona se emocionó y soltó una palabra que no era. Entonces yo creo que es muy diferente. Yo hablaba de esto con un amigo, un apóstol, y yo le hice esta pregunta: ¿por qué no se cumple? Y esta fue una de las razones que me dijo que yo estuve muy de acuerdo, por la emoción. O sea, hay mucha gente que se emociona. Dios les está revelando nombres, direcciones, bueno, y ellos se sueltan declarando palabras o profetizando cosas que no son. Ahora, yo creo que cuando la persona que tiene el don de ciencia y está fluyendo, en realidad no está seguro si es Dios quien lo está diciendo, puede decir: yo declaro, ¿verdad? Sí. Yo declaro que esto va a pasar, o creo por la fe que esto va a pasar, ¿verdad? Pero no decir: Dios dice que esto va a pasar. Ahí es Ese es el error. ¿Por qué? Sí. Porque ya le estamos dejando la responsabilidad a Dios cuando Dios no ha dicho nada. Sí. Y Dios no está obligado a cumplir algo que Él no ha dicho que va a cumplir. Sí. Entonces, esto es tremendo. Sí. Es tremendo porque, bueno, yo pienso que si entró la emoción, ¿verdad? Y por alguna razón me emocioné, tengo el don de ciencia, me emocioné. Bueno, yo creo que sería mejor y para nosotros hacernos responsables y no hacer a Dios responsable de lo que estamos hablando, decir: bueno, yo declaro, o por la fe declaramos y creemos que la casa nueva viene en camino, o que Dios te va a dar una casa, pero nunca atrevernos a decir: Dios dijo, si Dios no ha dicho nada. Sí. ¿Por qué? Porque le estamos dando la responsabilidad a Dios y bueno, Dios no está obligado a hacer nada. La emoción puede desviar completamente lo que Dios ni siquiera ha dicho, todo por la emoción. Sí, yo creo que en todos los dones se maneja mucho el emocionalismo. Uno puede caer fácilmente en la emoción. O sea, cuando Dios empieza a mover, hay una línea muy fina entre lo espiritual y el emocionalismo. Yo he ido a reuniones totalmente secas y vacías de la presencia y de la unción de Dios, pero como hay emoción, la gente sale: wow, qué tremendo estuvo la reunión, y uno se queda, no, o sea, literalmente no había presencia, no había poder, eran tus emociones. ¿Por qué? Porque hoy en día aún muchos han aprendido a manipular las emociones de la gente con la música, con las luces, con la pantalla. O sea, la gente puede ser manipulada. Fíjate, yo lo he dicho varias veces, tengo una tía que es muy cristiana de muchos años, pero la invitaron a un lugar y tenían unos mariachis mundanos, ¿no? Y estaban cantando pues música mundana, pero en mariachi se oía pues tremendo, eran muchos mariachis.
y le platica a mi mamá y le dice, no me la vas a creer, pero yo hasta la presencia de Dios sentía cuando cantaba. Y le digo, no, eso no es la presencia, son tus emociones. Entonces, mucha gente ha aprendido a relacionar sus emociones con la presencia de Dios. O sea, ya porque sintieron ahí cosquillitas, esa es la presencia. No necesariamente. Y bueno, esto puede pasar mucho cuando estamos fluyendo en los dones. El emocionalismo puede entrar ahí. Necesitamos cuidarnos de eso. Tenemos que tener cuidado de lo que escuchamos y nos lo dan a nosotros, que no saber la diferencia entre los dos, o alguien que esté fluyendo en eso de igual manera, que sea, si Dios no ha dicho nada, no suelte ninguna palabra por su emoción, ¿verdad? Definitivamente, sí. Cuidado con las emociones. El otro sería la palabra condicionada. Santiago 1:22 dice que hay que ser hacedores de la palabra. Yo creo mucho que la mayoría de las palabras que Dios nos da a través de sus profetas son condicionadas. O sea, tienen una condición. Por ejemplo, te voy a dar una casa nueva, pero si tú me eres fiel en esta área. Siempre Dios se ha manejado de esa manera. Voy a hacer esto por ti, pero tú tienes que hacer esto. Entonces hay una condición. Si uno cumple con la condición, entonces Dios cumple la palabra profética. Y muchas veces es lo que no queremos hacer. O sea, literalmente las personas le dejan todo a Dios. Dios ya hizo su parte, Dios ya te dijo lo que Él va a hacer, pero muchas veces la condición es importante. Y yo creo que también ahí, entre la emoción de la persona que tiene el don de ciencia, o el profeta, o el que tiene palabra profética, bueno, entre la emoción es muy común que den la palabra, pero dejen a un lado la condición. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque, bueno, Dios te está diciendo, voy a hacer esto, pero hay una condición que tú tienes que hacer. Entonces, entre esa emoción de que uno está profetizando, se le puede uno ir, olvidar, dejar de dar esa parte tan importante que es la condición. Sí, porque pues no todo va a ser así nada más, sino debe de haber una condición. Sí. Esto es muy común en las profecías, palabras condicionadas. Bueno, también sería la fuente. Yo creo que uno debe de aprender a ver de qué fuente se está profetizando. ¿Qué fuente? Porque sabemos que la manera correcta es profetizar a través del Espíritu, a través del Espíritu de Dios. Esto es lo correcto, pero mucha gente profetiza a través de su espíritu. Son profetas almáticos que profetizan de lo de ellos mismos, por lo que oyen, por lo que ven. Hay muchos así. Se dan cuenta de lo que está pasando en la iglesia, un chisme y ¡pum! Sueltan una palabra conforme a lo que ellos piensan. A lo que relacionan sus palabras proféticas. Ya Dios les habló porque se dieron cuenta de algo. Nunca recibo una palabra de alguien que sabe cómo está su situación. O sea, eso no. Cuando la gente viene y me dice, yo ignoro eso. O sea, en realidad, si una persona ya sabe tu situación, o sea, ¿cuál es el punto de que te digan? Qué bonito cuando alguien que no sabe lo que está pasando venga y te dé una palabra. Entonces, la fuente puede ser el Espíritu de Dios, que eso es la manera correcta, puede ser el espíritu del hombre, o puede ser un demonio de adivinación. Y esto es peligroso. En Hechos 16, no sé si recuerdas aquella muchacha que adivinaba, tenía un espíritu de adivinación. Y cuando Pablo pasaba a la oración, aquella muchacha salía y decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. O sea, no estaba mintiendo. Decía la verdad. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. O sea, era algo verídico, era algo real. Era verdad lo que estaba diciendo, pero no lo estaba haciendo a través del Espíritu de Dios. Lo hacía a través de un espíritu de adivinación. Entonces, la fuente es bien importante. Hay personas que pueden operar en el don de ciencia, que no es don de ciencia, es un espíritu de adivinación. Entonces uno tiene que tener cuidado. Yo creo que ahí es donde uno tiene que fijarse también en los frutos de la persona. ¿Quién es quien me está diciendo? ¿Qué frutos tiene? Porque si la persona no tiene frutos, escúcheme bien, si no tiene frutos y está
siendo usado en palabra de ciencia, tal vez pueda ser un espíritu de adivinación. Entonces, esto es bien tremendo. Sí, yo he mirado mucho en las redes sociales, se ha mirado mucho en muchas plataformas digitales de personas que dicen, dime tu nombre y te voy a decir tu edad. Mándame tu nombre, mándame y te voy a decir tu edad. Y entonces muchos comentan, wow, que el profeta va a decir tu nombre. Y entonces es una fuente de adivinación, Sí. pero no tiene nada relacionado con Dios ni nada, porque son gente que ni siquiera está en los caminos de Dios, son brujos o hechiceros, y entonces mucha gente cae en eso y piensan que ya son profetas. Wow. No, y hay muchos así, hay muchos adivinos. Ahorita en Facebook se mira mucho también los adivinos que están, bueno, sacando información usando espíritus inmundos. Uno debe de tener mucho cuidado porque esto también en ocasiones puede pasar en las iglesias. Wow. No solamente allá afuera, en las iglesias. Sí. Alguien se le puede meter un espíritu de adivinación y bueno, empezar a revelar ciertas cosas que no vienen de Dios, vienen a través de un espíritu de adivinación. Pero quiero darle algunos consejos. Si alguien ha pasado por alguna situación así, si alguien ha sido afectado, dañado, si sintió como que su fe fue sacudida porque le dieron una palabra y no se cumplió. Bueno, quiero darle algunos consejos. Por ejemplo, lo primero, yo creo que necesitamos ser maduros. Madurar literalmente es una decisión. No podemos ser unos niños espirituales. Necesitamos ser muy maduros y tomar las cosas con madurez. Necesitamos entender, como me decía mi abuela, que en la obra del Señor hay de todo. Sí. Hay de todo. Hay gente que emocionalista, hay gente que suelta palabra nomás por soltar. Hay gente que anda pues haciendo cosas que no están bien, ¿verdad? Y uno tiene que ser maduro. No dejar que eso afecte nuestra fe, en lo que hemos creído. No dejar de congregarnos por algo así. O sea, literalmente hay que ser gente madura, entender que estas cosas pasan y pasan donde quiera, no se cambia de iglesia porque le pasó algo así. O sea, esto pasa en todos lados, ni le eche la culpa al pastor. Uno como pastor, uno invita a los profetas que andan sonando por las redes sociales y que Dios los usa. Uno mira los videos y uno dice, bueno, Dios lo usa, hay que traerlo. Bueno, pero si soltó una palabra y no se cumplió, no se levante en contra de su pastor. Entienda que, bueno, estas cosas pueden pasar, necesitamos tomar las cosas con madurez. Sí, ni tampoco que pensar de que no, pues me voy a alejar de los caminos de Dios porque no se cumplió la palabra. O sea, no, tenemos que entender eso y si no se cumplió, ¿qué? Pues hay que seguir adelante, ¿no era? Sí, el otro consejo que le podemos dar es que en 2 de Pedro 1:19 dice que tenemos la palabra profética más segura. La palabra de Dios, la palabra escrita, es la palabra profética más segura. Todo lo que Dios quiere hacer contigo ya está ahí. Usted agarre las promesas de Dios para su vida, las que ya están escritas, y usted atesórelas, usted tómelas para usted. Esa palabra es la más segura, esa se va a cumplir porque se va a cumplir. Entonces, yo creo que en ocasiones Dios permite que pasen estas cosas para que dejemos de poner nuestra mirada en el hombre, para que dejemos de poner nuestra mirada en los profetas. Yo creo en los profetas, pero ya hay gente que se obsesiona, literalmente se obsesiona. Es algo terrible, o sea, en vez de orar, en vez de buscar a Dios, en vez de pedir la guianza del Espíritu Santo, de leer la Biblia, bueno, no, ellos andan detrás de los profetas. Hay gente que viaja para allá, viaja para acá, andan para allá y para acá, buscando una palabra profética de un hombre. Qué importante es ir a la fuente. La fuente es el Espíritu Santo. Si queremos que Dios nos hable, bueno, métase a orar, métase a leer la Biblia y bueno, Dios le va a hablar. Así de sencillo. Claro, si se presenta la oportunidad, vaya, como le digo, si le dan una palabra profética y no se cumple, bueno, tómelo con madurez. Esto es tan delicado de que hasta muchas personas pueden perder su ministerio o su llamado porque se basan tanto, como dice, se obsesionan por una palabra profética, que viven de las palabras proféticas, que cuando realmente lo que Dios quiere hacer con ellos no lo creen,
porque no es lo que han recibido proféticamente y quieren vivir de lo que les profetizaron. Dijeron, no, Sí. yo quiero moverme en lo profético porque a mí me dieron esa palabra, tal profeta, pero no, busca a Dios y a su tiempo. No, es que hace años me lo dieron, hace 2 años también, el año pasado otra vez, y siempre entonces yo no voy a hacer otra cosa sino solo lo profético, y quieren a fuerzas vivir lo que les han hablado, y tal vez algunas fuentes no han sido las correctas, y detienen su crecimiento o el llamado que tienen, ¿no? por estar obsesionados con eso. Wow, tremendo. Yo creo que ya para cerrar podemos decir que, o darle un consejo a todos los que están fluyendo en el don de ciencia. Gloria a Dios, en verdad, que Dios los siga usando poderosamente. Sigan metiéndose con Dios para que ese don se desarrolle aún más, y Dios los pueda seguir usando, pero yo creo que sí deben de ser muy cuidadosos. Toda persona que está fluyendo en el don de ciencia debe de tener mucho cuidado, debe de ser muy honesta, muy honesto. Una persona que tiene este don tiene que ser honesto. Si Dios le revela una información, bueno, háblelo, pero si Dios no le ha dicho alguna palabra profética, es mejor que se mantenga callado, porque usted no sabe que si usted dice una palabra que Dios no lo ha dicho y no se cumple, puede traer un daño tremendo al cuerpo de Cristo, y podemos estar literalmente hiriendo y lastimando a muchas personas que están esperanzadas en que la palabra se cumpla, y más porque Dios reveló el nombre o reveló la dirección. Y si no se cumple, bueno, vamos a hacer un daño tremendo. Vamos a causar un daño emocional, espiritual. Yo creo que necesitamos recapacitar, ser honestos. Si recibe una información y usted la da y es verdadera, gloria a Dios, ore por la persona. Si Dios le da la palabra profética, bueno, declare la palabra profética, pero si Dios no le dice nada, no es obligatorio que usted profetice si Dios no le está diciendo nada. Es mejor callarse y orar por la persona, dejar que Dios toque a la persona. O sea, no es obligación profetizarle. Yo, una cosa que sí estoy seguro es que Dios no es hombre para que mienta, dice su palabra. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Pero si Dios no lo dijo, Dios no está obligado a cumplirlo. Ahora cierro acá. Yo creo mucho en lo profético. Yo creo mucho. Todo lo que estoy viviendo antes o cuando el Señor me llamó al pastorado, como unas 2 semanas que empecé a pastorear, yo fui a California, me retiré por 3 días en un lugar, y al final, el último día, una escudera de los pastores me profetizó como por 1 hora y media. Y todo lo que he estado viviendo hasta ahorita me lo dijo ese día. Cayó una gloria, yo no me podía levantar del piso. O sea, cayó así una gloria y me tumbó, y yo no podía levantarme. Era algo tan pesado, y yo creo, o sea, porque sé que hay profetas de Dios, sé que hay profetas verdaderos. También creo en el don de ciencia, porque lo hemos visto y sabemos que es verdad, pero sí, lo vuelvo a decir, necesitamos separar estas dos cosas, y necesitamos verlo con madurez. Si la persona tiene el don de ciencia, fluya en el don de ciencia. Si recibe palabra profética, profetice. Pero si no tiene el don de profecía y no está recibiendo palabra profética, solamente información, bueno, dé la información y declare la palabra, mas no diga así dice el Señor, porque ahí entonces ya está poniendo a Dios en una posición donde Dios tiene que actuar, y Dios no tiene que actuar si Él no ha dicho nada. Entonces esto espero y ayude a mucha gente. En verdad, yo creo que a muchos se les va a abrir el entendimiento, y bueno, hay que también juzgar la palabra profética. No se crea todo lo que le dicen. La Biblia nos habla de juzgar no al profeta, a la palabra profética. Si te dan una palabra profética, bueno, analícela, júzguela, ore, y si Dios le da paz, créalo, recíbalo y sea direccionado. Pero si le dan una palabra profética que usted no siente paz, bueno,
el apóstol Pablo dijo, recibir lo bueno y desechar lo malo, Sí. ¿verdad? Sí. Y esto es algo que yo siempre hago. Lo bueno lo recibo, lo malo lo hago a un lado, Sí. porque no todo viene de Dios. Sí, creo que todo ha sido muy claro y muy importante que entendamos estas dos cosas. Amén, amén. Espero y haya sido de mucha bendición este podcast. Ayúdenos a compartir con alguien. Si usted sabe de una persona que tal vez pasó por una situación como la que hablamos el día de hoy, bueno, envíele este podcast. Sé que va a ser de mucha bendición. Que el Señor les bendiga. Lo miro en la próxima. Saludos.